ti mismo estar aquí llevando este mensaje. Damos un especial saludo a todas las instituciones gnósticas del mundo que llevan este mensaje también de salvación a través de sus canales, a través de sus medios, a través de sus conferencias, a través de todas esas diversas formas de poder llevar este mensaje, que es el único que puede salvar realmente a la humanidad del estado en el que se encuentra. Todos nosotros sabemos que el eslabón que le queda a la humanidad para poder salvarse, para poder hacer algo por su propia alma, es la educación fundamental, y esta solamente puede ser adquirida a través del conocimiento gnóstico que empleamos aquí. También damos un especial saludo al presidente de la Iglesia Gnóstica y del movimiento gnóstico aquí, el señor Marcos Álvarez, en la República Dominicana, y a su dignísima esposa Araceli Duarte. Hoy, como cada domingo, tenemos un tema muy interesante que les pedimos, amables televidentes, traten de aplicarse el conocimiento. Realmente no sirve de nada escuchar una máxima, escuchar un conocimiento, una filosofía que es muy bonita, que es muy buena para los sentidos, para el intelecto, pero que no hacemos nada con solamente escucharla y no aplicárnosla. Es muy importante, aunque sea en lo mínimo, uno hacer el intento, uno preocuparse por aplicarse un conocimiento y vivir conforme a ese conocimiento. Existe en cada ser humano una gran debilidad que es muy grande, y esta debilidad es el ego, que siempre impide que el ser humano realice un conocimiento para su liberación. Es absurdo pensar que en modo alguno los defectos psicológicos que existen dentro de cada ser humano vayan a colaborar para el despertar de la conciencia. Eso es algo completamente imposible. Se hace necesario de que el ser humano haga un esfuerzo, y no solamente un esfuerzo, un súper esfuerzo para poder aplicarse estos conocimientos y llevarlos a la práctica. Hoy tenemos un tema muy interesante que está titulado Los tres cerebros. Para muchas personas este tema puede resultar incluso hasta controversial, porque siempre en todas nuestras enseñanzas nos han enseñado que solamente tenemos un cerebro, y cuando aquí a través del conocimiento gnóstico que nos enseña que la máquina humana, la máquina orgánica, el cuerpo del ser humano está constituido de una manera tricerebrada, o sea que tenemos tres cerebros. Y cuando una persona que no tenga esta educación fundamental le resulta controversial, incluso puede rechazarlo, pero es muy importante adquirir esa virtud de no rechazar ni aceptar nada, sino de analizarlo a través de la conciencia, sin conceptos, sin preconceptos. Buscar siempre la verdad oculta, con dignidad, con amor, con respeto, con veneración, especialmente si se trata de un tema que vaya hacia un despertar consciente. Es muy importante uno crear esa actitud de que cuando una persona está diciendo algo y usted no está de acuerdo, si se trata del bien del ser humano, para bien, usted debe de tener mucho respeto y investigar a través de sus propias vivencias lo que le están informando, porque existe en cada ser humano ese rechazo muchas veces a ese conocimiento que es solar, a ese conocimiento que es del Cristo, a ese conocimiento que viene de Dios, y siempre nos encerramos en algunas casillas egoicas y no salimos de ahí pensando que tenemos toda la razón. Es muy importante. Entonces, volviendo a capítulo nuevamente, existe en el ser humano tres cerebros. Estos cerebros son los que se encargan de administrar toda la máquina humana. Ellos son los encargados de llevar todo ese funcionamiento tan complejo que tiene nuestro cuerpo. Estos tres cerebros están denominados como el cerebro pensante, el cerebro que está en la cabeza, el cerebro motor
y el cerebro emocional. El cerebro pensante está ubicado en la cabeza y todos lo conocemos. Ese es el que siempre se nos ha enseñado que tenemos. Pero resulta que también tenemos un cerebro que es el cerebro motor, o mejor diríamos que es este cerebro está constituido por toda la columna vertebral y sus funciones internas, nerviosas, encargada tanto de los movimientos internos como externos de la máquina. Cualquier persona diría que la columna no es un cerebro, pero dadas las circunstancias de sus funciones, que son grandes y múltiples, es obvio que es un cerebro porque está denominada a funcionar con miles y cientos de miles de funciones que para solamente el cerebro pensante no podría hacerlo. Y también tenemos el cerebro motor, el cerebro emocional. Este cerebro no tiene un órgano especial, básicamente está caracterizado por el sistema plexo solar y simpático del ser humano, que viene siendo como la parte bioeléctrica del ser humano, donde se manejan todas esas sensaciones, emociones, sentimientos, agradecimientos, desagravios, que no son en realidad manejados por el cerebro pensante ni por el cerebro motor. Es importante que las personas entiendan que tenemos 3 cerebros y que estos cerebros deben ser debidamente educados. También hay que aclarar que vivimos en una tercera dimensión. ¿Y por qué vivimos en una tercera? ¿Por qué podemos percibir esta tercera dimensión? Pues porque tenemos 3 cerebros. Obviamente, si observamos un gusano que tiene un solo cerebro, solamente podría ver hacia arriba, solo se mueve hacia adelante, no tiene más movimientos. O sea, para un gusano, la hoja en la que vive es un mundo. Para él no existe más, no existe nada, porque no puede percibir más nada. Para los animales, el reino animal, ellos viven en una segunda dimensión, donde solamente pueden ver a los lados. Y el ser humano puede ver hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, sin confundir ninguna de estas 3 dimensiones. Y que muchas personas entendemos que muchas veces no entienden cómo funcionan esto de las dimensiones, cómo funciona esto de las matemáticas, la física, los ángulos. Pero es muy importante autoconocernos para poder ver cómo es que está hecha la creación de Dios y así poder aplicarnos un conocimiento trascendental y definitivo. Vamos a darle una entrada especial al tema con las citas bíblicas. Si es tan amable, señor director, vamos a empezar con la primera cita bíblica que puede ayudarnos a esclarecer cada vez más este gran tema de los 3 cerebros. Aquí tenemos la primera cita bíblica, Proverbios capítulo 1, versículo del 20 al 22. Dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Es muy importante aclarar esta cita antes de pasar a otra. Vemos cómo aquí en Proverbios habla de la sabiduría. Es muy importante saber que la sabiduría no es un atributo del ser humano, del animal intelectual, equivocadamente llamado hombre. La sabiduría es un atributo del ser, un atributo de Dios, y que nosotros, a través de esa gran obediencia hacia Él y cumpliendo los preceptos que Él nos enseña y que Él nos ha dejado plasmado a través del conocimiento de los grandes profetas en la Biblia, en los libros sagrados, debemos aplicarnos esta enseñanza que es la sabiduría. Debemos adquirir
la sabiduría. Si es tan amable, señor director, puede quitar la imagen y cuando vuelva a la próxima ya le comunico. Bien, esa no, como le decía, es importante que las personas entiendan la importancia de adquirir sabiduría. La sabiduría no viene de las sensaciones externas, de lo que nos han enseñado, de lo que nos dijeron, de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué sucede que todo lo que nosotros nos dijeron y nos pensaron solo pertenece a la mente sensual, que puede elaborar sus conceptos de contenido de las percepciones externas? Sin embargo, la sabiduría viene de la mente interna, y que esta mente debemos encontrar ese sentimiento, esa mente interior dentro de nosotros mismos. Y esa sabiduría, como dice aquí en Proverbios, clama a los hombres que dejen de ser simplistas y sean más profundos, más analíticos. No vaya a confundirse la simplicidad de la complacencia, del delito, con la sencillez. Hay que ser sencillo, hay que ser una persona suave, sencillo. Pero eso no quiere decir que seamos personas simples. Nos lo dice aquí en esta cita bíblica. Debemos buscar cada vez más ese conocimiento interior y no aceptar las cosas porque nos lo dijeron, sino porque debemos vivirla en una vivencia personal. Vamos a pasar a la siguiente Biblia. Ahora sí, señor director. Aquí tenemos Proverbios, capítulo 23, versículo 23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Aquí vemos como un proverbio nuevamente habla de la sabiduría y de la inteligencia. Sucede que la inteligencia es una capacidad que tiene el hombre de poder resolver sus problemas, de poder descubrir las cosas que existen, pero que también esa inteligencia es dada por Dios, es un atributo del ser. Nosotros los seres humanos no poseemos realmente inteligencia, nosotros la adquirimos del ser, viene del ser, y es el ser quien tiene esa sabiduría, y Él nos la regala, Él nos las da. Aquí dice, compra la verdad y no la vendas. Nos está haciendo como un punto de reflexión. Nos habla de que debemos reaccionar. Vemos hoy en día, lamentablemente, cómo este capítulo de la Biblia no se cumple, no se lleva, no se expresa en la vida de la sociedad, de las personas. Si es tan amable, señor director, puede quitar nuevamente la imagen. Bien, vemos cómo aquí nos hacen como una reflexión. Compra la verdad y no la vendas. Básicamente podríamos entenderlo que a nosotros no nos dan nada regalado. Todo debemos de ganárnoslo. A nadie se le regala nada, y mucho menos atributos espirituales. Y todos sabemos que la verdad es interna, que la verdad hay que encontrarla, hay que buscarla, y no nos la van a regalar. Hay que conseguirla a través de un trabajo, de un padecimiento voluntario, de un despertar, de un sacrificio por la humanidad. Pero que cuando nosotros obtengamos esa verdad, no la vendamos, no la condicionemos, no la ensuciemos con nuestra forma rancia de pensar, con nuestros egoísmos, con nuestras envidias, con nuestro recelo, con nuestro orgullo. Debemos ser personas que entreguemos la verdad por amor. Y vemos que hoy en día como cuando una persona descubre algo, lo primero que intenta es patentizarlo, o lo primero que hace. Y no sabe que ese es un conocimiento que se le ha dado para bien de todos, para bien de la humanidad.
para bien de todas las personas, para un progreso. Por eso es muchas veces este fracaso que hay en la sociedad. Por eso es que hay tantas condiciones, tantas leyes que prohíben una cosa u otra. Vemos como hoy en día los gobiernos, cuando algo se pone de moda, cuando algo se está utilizando mucho, inmediatamente hacen una ley para sacarle dinero. Entonces, es importante que las personas reaccionemos y empecemos a tratarnos como hermanos, a empezar a regalarnos el conocimiento y dejar de pensar que somos grandes y que somos buenos porque tenemos cierto tipo de conocimiento. Es absurdo el cohibir nuestros conocimientos, porque el conocimiento es infinito, el conocimiento no tiene fin. Y mientras más usted da, más recibe. Eso es un buen negocio, ¿verdad? Con la ley, con nuestro Padre interno. Padre, yo voy a dar lo que tú me has enseñado. Y a cambio tú me das más. Eso es un buen negocio. Yo no le veo ahí nada que objetar. Y usted va ayudando a los seres humanos que hoy en día sufren, quizás por un pequeño conocimiento que usted tenga, y que muchas veces usted en su vida diaria, en el alrededor de la vida, no lo da, lo bloquea, se lo reserva y cae en delito, porque es un delito callar cuando hay que hablar. Vamos a pasar a la siguiente cita bíblica, amable director. Aquí tenemos Apocalipsis. Empezando y dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Simplemente esta cita bíblica está corroborando lo que estábamos diciendo. El ser humano debe de adquirir esa capacidad de entender que hay que dar para que nos den. Y vemos cómo ese ángel que escudriña la mente y el corazón, no se le va a escapar nada. Hay personas que piensan cuando hacen un delito, nadie me está viendo, pero lo más grande que hay en ti te está viendo, siempre te va a ver y está dentro de ti. Y tu conciencia muchas veces te reclama y te dice, existe como ese remordimiento. ¿Ustedes sabían que el remordimiento es un sentimiento del ser? El remordimiento, cuando una persona hace algo malo y se siente mal, ese es un atributo del ser. Puede sentirse agradecido, de sentir remordimiento, porque lamentablemente hay personas que están tan degeneradas que no sienten remordimiento por nada, ni por ningún mal, ni por nadie. Pero las que todavía tenemos ese sentimiento de cuando uno dice me equivoqué, hice mal, y existe ese sentimiento de uno querer hacer algo para resolverlo, para repararlo, para uno no volver a cometer semejante error. Ese es un sentimiento del ser. Es importante reconocer ese sentimiento para saber que tenemos esa divinidad adentro. Y la muerte. Y tenemos en el tercer cerebro, el emocional, cómo hay personas que derrochan esta energía. El cerebro emocional es uno de los más difíciles y es uno de los que más energía gasta, aunque muchas personas no se hayan dado cuenta o no lo acepten. Mucha energía. Los fanáticos del rock, que son prácticamente el rock es el número 1 del género musical a nivel mundial. Todos los artistas en mayor o menor grado utilizan el rock. Y todos sabemos que el rock es una influencia nefasta, negativa para el centro emocional. También allí se encuentran los derrochadores del centro emocional, esos artistas, pseudoartistas o artistas falsos, que falsean en los sentidos con sus inventos o su arte, que solamente sirve para degenerar a las personas, para llevarlo a la locura, a la fornicación, al adulterio. Y vemos cómo se destruye, se derrocha esa energía. Los artistas, por ejemplo, caen siempre en esa depresión porque malgastan la energía del centro emocional
y muchas veces terminan hasta en suicidio, en homosexualismo, lesbianismo, drogas, y se pierden. Contraparte a lo que estamos diciendo, podemos decir que en este mundo, hoy en día, existen monjes en el Asia que pueden durar hasta 300 y hasta 400 años de vida. ¿Y cuál es la clave de esa gran fortaleza y de esa gran juventud de esos monjes? Está precisamente ahí, en el equilibrio de los tres cerebros. Ellos saben cómo cultivar los tres cerebros y son atletas, son buenos gimnastas de ese sistema de vida de equilibrar los tres cerebros. Tenemos un video muy interesante que se habla de la meditación. En este video podemos tratar de llevar ese chispazo de conciencia hacia usted, amable televidente, para que vea y empiece a entender cómo funcionan realmente, cómo se puede empezar a trabajar. Y eso lo único que produce es bribones del intelecto, nada más. Se le olvida a la ciencia oficial educar los otros dos cerebros. Y vemos hoy en día vamos a decir, ese error tan grave, como los maestros de las escuelas solamente se preocupan por educar, por llevar educación a la memoria infiel de los aburridos estudiantes, aburridos, porque están esperando a que toque el timbre para salir. Y solamente se preocupan por educarle el centro pensante y llevar información a la memoria, que de paso es infiel, la memoria se pierde, la memoria se va, te traiciona, cuando muchas veces más lo necesitas. Rechazando el baile, la música, el teatro, el arte creador. Y lo dejan como a un lado. Eso es algo que se puede hacer, pero eso es un hobby que las personas pueden aplicarse. Buenas, tenemos una llamada. Buenas. Llamo para felicitar el programa y una pregunta que tengo. Okay, sí. Me gustaría saber cómo afecta la música de hoy en día en estos cerebros, lo cual usted comenta ahora. Okay. Gracias. Gracias. Bien, con mucho gusto vamos a responder a esa pregunta. Sucede que la música de hoy en día es una música lamentablemente degenerada. Una música que lleva y desarmonía al ser humano, como lo que viene siendo el rock, la bachata, el merengue, la música clásica, que solamente despierta en el ser humano anhelos lujuriosos, anhelos de resentimiento, de ira, de venganza. Y realmente esto es como un alimento para los defectos de tipo psicológico, para el ego, trayendo a esa persona cada vez más, encerrarla cada vez más en ese mundo ególatra. La música es un medio muy fuerte que tiene la logia negra para dominar a los seres humanos. Y vemos como los seres humanos, ante ese ritmo metálico, ese ritmo desordenativo, destruyen realmente cualquier anhelo de liberación espiritual. Ya está comprobado que la música tiene una repercusión en los genes del ser humano. Todos sabemos que los genes están formados por moléculas muy pequeñas que vibran a alta velocidad y que son susceptibles al sonido, y que desde allí se le puede mandar mensajes que son subliminares a través de la música, a través de la televisión, del radio, a través de los sentidos. Y así pueden ver cómo las grandes masas, las personas, son dominadas sin darse cuenta que están siendo dominadas y nos controlan. Ellos lo conocen. Ya está comprobado cómo cuando una molécula de agua es expuesta a un rock metálico,
cómo se congelan esos granizos y se forman grotescas moléculas de desordenado, parece un caos, parece una bomba atómica. A gran diferencia cuando la música del arte, de la belleza, del bien, como la música de un Mozart, de Beethoven, de un Chopin, de muchos, la música instrumental que instruye la mente, que es la música que realmente debería oír el ser humano para cultivar y enaltecer cada vez más esos centros.